Vamos a leer del verso 23 al verso 25. Amén. Gloria a Dios. Levítico capítulo 23, verso 23 al 25. Gloria sea el nombre del Señor. El libro de Levítico es parte de los 4 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, y luego está Levítico. Amén. El capítulo 23. Y vamos a ir al verso 23, 24 y 25. Amén. ¿Lo tiene? Muy bien, vamos a darle lectura. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por cada una de tus bendiciones, Dios mío, porque nos permites estar en tu casa, Señor. Oramos por nuestros hermanos que todavía vienen en camino. Guárdales, Padre Santo, que tú puedas conducir sus vehículos y puedan llegar hasta tu casa con bien, oh Dios. Y te damos las gracias por aquellos, Señor, que no pudiendo llegar, Dios mío, que están en algún trabajo o en el hecho, Dios mío, de su cama, Señor. Pedimos, Dios mío, que tu presencia sea con ellos hasta ahí donde quiera que se encuentren, Señor, y que tu presencia, Dios mío, les fortalezca y les anime para caminar en tus caminos. Guárdales con tu mano de poder, Señor. En esta hora nos disponemos para predicar tu palabra, Señor, y para enseñar acerca, Dios mío, de las cosas que tú preparaste para nosotros, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nos des gracia y sabiduría, de tal manera, Dios mío, que podamos dar a entender tu palabra y que tu pueblo pueda recibirla con agrado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Estamos pues ya avanzando en la serie de mensajes o enseñanzas que hemos estado trayendo, y pues a medida que avanzamos pues vamos adquiriendo conocimiento. Espero en el Señor que este conocimiento sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Que redunde en salvación y vida eterna. Antes de empezar, pues no sé cuántos han ido al terreno a echar su vuelta por allá, al terreno de la iglesia. Amén. Algunos han ido, ¿verdad? Pero pues les contamos que ya la edificación ahora sí ya se ha arrancado, ya están las paredes siendo levantadas, así que si el Señor lo permite y si Él no ha venido, pues calculo que a fines de año pues nos estaremos moviendo para ese nuevo lugar. Primeramente el Señor, por la gracia del Señor, pues el presupuesto para esa obra está totalmente aprobado, así que solo algún mal tiempo o alguna situación externa podría detenerlo, pero por eso les invito a que estemos orando por ese proyecto. Amén. Es decir, la obra todavía no ha terminado, así que sigamos orando y pidiéndole al Señor que nada se interponga en la construcción de la casa de Dios, donde usted y yo, amén, estaremos si el Señor no ha venido. Gloria a Dios. También a la familia Ramírez, Eric y su esposa, su familia, sus hijos recibieron a familia de México recientemente, así que están por ahí atendiéndola, y es por eso que no se encuentran en este día. Amén. Y por ahí alguna otra familia nuestra hermana Adi y sus muchachos. Ustedes saben que la hermana Adi está enfermita, así que he querido ir a visitarla y hasta el día de hoy no he podido. Tengo programado, si el Señor me lo permite, esta tarde ir a visitarla. Pero si usted tiene tiempo, dése una vueltecita y visítela. Amén. Visítela, llévele un caldito de pollo por ahí, de res, algo que le sea de provecho para ella,
y ore por ella. Vamos a orar por ella. Estamos orando, por supuesto, por ella desde casa, pero vamos a tomar esa oportunidad e ir a visitarla. Acuérdense que hay gran galardón para aquellos que visitan a los enfermos. Amén. Así que si alguien quiere ganarme ese galardón, es bienvenido, pero si no, yo los voy a ganar, porque primeramente el Señor voy para allá esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces vamos a ir pues al mensaje de este día. Quisiera hacer un pequeño recuento general de lo que hemos estado viendo, y básicamente hemos visto lo que son las 4 fiestas de primavera. Amén. Que estas dijimos que ya se cumplieron en su forma profética o escatológica. Acuérdense que estábamos hablando desde un modelo que se le fue dado a Israel, pero apuntaba a un cumplimiento profético, a un cumplimiento escatológico. Escatología se refiere al estudio de las cosas del fin, o de lo que sucede al fin. Y el periodo del fin para nosotros es desde que Cristo empezó a cumplir estas fiestas hasta que Cristo cierra estas fiestas en la fiesta de los tabernáculos. Pero las 4 fiestas de primavera ya se han cumplido, y ellas son Pascua, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, amén, el cumplimiento escatológico. Después, panes sin levadura. El Señor es el pan sin levadura por excelencia, no tiene relación con el pecado, pero nos invita a nosotros ser panes sin levadura, amén, sacar toda levadura de nuestra casa. Y dijimos que la levadura ahí en esta fiesta tiene o es sinónimo de pecado. Entonces se nos invita a hacer panes sin levadura, es decir, a sacar toda levadura de nuestra casa. Y cuando estamos hablando de nuestra casa, no solo está hablando de nuestra casa literal, física, donde dormimos, donde comemos, sino está hablando de nuestra vida, de nuestra persona. ¿Ven? Hay que sacar de nosotros toda levadura de dentro de nosotros, ¿ven? Que es sinónimo otra vez de pecado. Y ya les había estado diciendo, o les he estado diciendo que esa levadura, cómo se agarra de nosotros, ¿verdad? Pues en nuestra humanidad, siempre nuestra personalidad o nuestra humanidad siempre tiende al pecado. Esa levadura siempre está constante, todo el tiempo, todos los días, antes que seamos redimidos por el Señor para ir a la gloria. Esa levadura estará amenazante ahí. Pero esta fiesta nos enseña que nosotros debemos de sacar toda levadura de nuestra casa. Intenta la levadura corromper nuestra vida, hay que echarla fuera. Amén. Y después vimos entonces lo que es la fiesta de primicias. Y la fiesta de primicias se cumplió también en Jesucristo, pero se cumplió también en aquellos hermanos que resucitaron, amén, ese día que Jesucristo resucitó. Recuerdan que les dije que Jesucristo resucitó muy temprano por la mañana, porque debía ser ungido como sumo sacerdote en los cielos. Pero seguido de él resucitaron otras personas, y dice la Escritura, Lucas nos confiesa que estas personas anduvieron en la ciudad, es decir, muchos los vieron, convivieron con ellos, amén, hasta que Cristo Jesús fue ungido como sumo sacerdote, los tomó y los presentó al Padre, porque era la labor del sumo sacerdote tomar la gavilla o el manojo de espigas y mecerlo delante de Dios. Es decir, eso significaba que esa gavilla era aceptada delante de Dios, y tenía un propósito, que es que al ser aceptada la gavilla, toda la masa restante o toda la cosecha restante estaba segura de ser aceptada. Amén. Entonces terminó lo que es la fiesta de primicias, y 50 días después, amén, en el mes de Estiván, entonces se celebra Shavuot, o la fiesta de las semanas, o lo que nosotros conocemos como Pentecostés. Amén. Que entonces ahí somos presentados como el pan con levadura. Amén. Todavía no podemos ser ofrecidos como ofrenda que asciende a la presencia de Dios. No, porque todavía nosotros somos pan con levadura, no en el aspecto negativo, sino en el aspecto de que somos de sustento para otros. Amén. Y en el aspecto de que es el reino de Dios, como aquella mujer que escondió 3 medidas de harina de trigo con levadura,
Y así es el reino de Dios. Ustedes saben que la levadura tiene una característica también, que es que eleva la masa, la hace crecer, no en el sentido negativo, en el sentido de orgullo, sino en el sentido de crecimiento. Entonces tiene esas dos connotaciones. La fiesta de Shavuot, de Pentecostés, recibimos la ley en nuestros corazones y nos constituimos en panes con levadura, panes que sustentan. Es decir, alguien sirvió de sustento para venir a hacer cosecha o grano nuevo, y nosotros a la misma vez nos convertimos para hacer de sustento a otras personas. Amén. A través, dijimos, de que la ley fue puesta no en las tablas del monte Sinaí, sino en las tablas de nuestro corazón. Amén. Y eso fue cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios, y vino y puso su ley en nuestros corazones. Amén. Así que hicimos el análisis rapidito y dijimos que nosotros, aunque la mayoría, si yo le preguntara ahorita, dígame los 10 mandamientos, quizás por ahí uno o dos se lo sepan de memoria, ¿verdad? Pero aunque nosotros no nos lo sabemos de memoria, amén, con la ayuda del Espíritu Santo cumplimos esta ley al pie de la letra. Amén. Y entonces esa fue la fiesta, pues, de los panes con levadura, o de Shavuot, la ley en nuestros corazones, la ley de las 7 semanas. Amén. Entonces esas 4 fiestas ya se cumplieron. Ya usted ha sido sustentado con el Espíritu de Dios. Voy a añadir lo que dijo San Pablo: si en verdad el Espíritu de Dios mora en usted. No como regaño, como advertencia, como reflexión, como que usted reflexione y diga: en verdad el Espíritu Santo mora en mí. Entonces ya esa fiesta se ha cumplido en mí. El Espíritu de Dios ha venido a morar en mi vida. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida? Cuando el fruto del Espíritu está en nosotros. Amén. O se refleja en nosotros. Ahí San Pablo dice: más el fruto del Espíritu. Y siempre ha surgido esa controversia de que, bueno, ¿por qué lo toma de manera singular? Dice el fruto, si en realidad son varios, son 9. Pero no se refiere a singular o plural, ahí se está refiriendo a particular. Es decir, que ese fruto no es de nosotros, ese fruto es del Espíritu Santo. Es decir, que si de alguna manera nosotros tenemos amor, es porque es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Es cierto que como humanos tenemos cierta capacidad para amar, pero el perfecto amor viene de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso es que cuando la persona tiene estas características, puede decir que el Espíritu de Dios está morando en su vida, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. ¿Amén? No es aquel que se la pasa peleando con su hermano, no, sino que tiene estas características. Y cuando usted nota que tiene esas características, usted puede decir que está lleno del Espíritu Santo. Usted puede decir que esa fiesta de Shavuot se ha cumplido en su vida. ¿Amén? Muy bien. Entonces esas 4 fiestas ya se han cumplido, y ahora vamos a entrar en terreno desconocido, porque ahora vamos a hablar de 3 fiestas. Acuérdense que son 7 las fiestas de Jehová. De 3 fiestas que todavía no se han cumplido en su contexto escatológico. Es decir, Israel ya lo ha practicado. El modelo se practicó por muchos siglos. De hecho, podemos hablar de milenios, porque Israel todavía, los ortodoxos de Israel, específicamente de los judíos, todavía intentan practicar estas fiestas, aunque no las pueden practicar en su plenitud, porque para que estas fiestas sean practicadas necesitaría existir el templo, y no hay templo. Amén. Necesitarían estar en Israel, y no están todos en Israel. Así que de alguna manera lo celebran, podríamos llamarlo a medias. Y lo más triste es que lo celebran sin un propósito, o no tiene
no tiene validez lo que ellos celebran. ¿Por qué? Porque el modelo ya es bueno enseñarlo para poder entender lo que va a suceder, pero ya no tiene sentido practicarlo, porque ya estamos pasando al tiempo escatológico, ya estamos pasando a lo que es ya el tiempo del fin. Las cosas del modelo, el tiempo de las cosas del modelo pasaron y ahora ya se está cumpliendo lo escatológico. Y otra vez, Pascua, panes sin levadura, primicias y Shavuot ya se han cumplido, y ahora nos hace falta lo que es las tres últimas fiestas. Y estas son precisamente, la que sigue es la fiesta de las trompetas. ¿Ven? La fiesta de las trompetas del hebreo Yom Teruah. Yom significa día, Teruah significa un fuerte ruido, una fuerte aclamación, hacer un ruido muy fuerte. Yom Teruah. Y por lo regular nosotros la tenemos como la fiesta de las trompetas, porque específicamente en esta fiesta se usaba para llamar a la congregación, o a llamar a las gentes de Jerusalén y de Israel a esta fiesta. Se usaba precisamente un shofar, una trompeta de cuerno de carnero. Se hacía sonar, y entonces las gentes se reunían. Era una santa convocación, era una asamblea que se realizaba. Entonces tenemos pues, a partir de hoy vamos a hablar de estas tres fiestas que faltan por celebrarse en el plano escatológico. Otra vez en el modelo ya se han practicado. De ahí agarramos la sombra para entender lo que va a suceder, amén, en el momento escatológico. Entonces dijimos, la fiesta de las trompetas, amén, lo que es Yom Kippur, Yom Teruah. Después la fiesta de la expiación, amén, Yom Kippurim, día de las expiaciones, se traduciría al español, aunque cuando estemos hablando de eso vamos a ver con exactitud a qué se refiere. Y después tendríamos lo que es la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las casas de campaña, o la fiesta de las cabañas, amén. Es la última fiesta, así que vamos a hablar de estas tres fiestas. Y también estas tres fiestas, pues quisiera también mencionar que las cuatro fiestas, los eventos se cumplieron exactamente de manera secuencial, pero también de manera cronológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cuatro fiestas Dios las estableció en ese orden: Pascua, panes sin levadura, primicias y Shavuot, o la fiesta de las semanas. Y así exactamente se vieron en el plano escatológico. Pero a estas les puso fecha, les puso el 14 era Pascua, el 15 era panes sin levadura, el 16 era primicias, y 50 días después era lo que conocemos como Pentecostés. Entonces, en el plano escatológico se cumplieron exactamente así, en ese orden secuencial, pero también en ese orden cronológico. Exactamente el 14 de Nisan, Jesucristo, entre las dos tardes, Jesucristo fue alzado en la cruz del Calvario. El 15 de Nisan se celebraron los panes sin levadura. Jesucristo fue llevado a la sepultura. El 16 se celebró primicia. El domingo por la mañana, muy temprano, Jesucristo resucitó. Amén. Y 50 días después, Jesús, andando con sus discípulos, 10 días antes, va a subir al monte de los Olivos para subir a la presencia de Dios, y les da una ordenanza: quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos por el Espíritu Santo. Y exactamente 10 días más tarde, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió. Amén. Así que estas fiestas otra vez se cumplieron exactamente en una secuencia de eventos, pero en las fechas exactas.
Ahora, en estas tres fiestas que vamos a hablar, nosotros vamos a darnos cuenta que estas fiestas sí se van a cumplir en ese orden secuencial, lo que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de las expiaciones y la fiesta de tabernáculos. Se van a cumplir, los eventos sí serán así de secuenciales, pero el asunto cronológico no se cumplirá exactamente así, sino que, por ejemplo, la primera fiesta se nos dice que es el primero de Tishri, o el primero del séptimo mes. Y el arrebatamiento no necesariamente, o en el plano escatológico, esta fiesta de las trompetas, la cual nosotros conocemos como el arrebatamiento, por eso mencioné el arrebatamiento, pero esta fiesta en el plano escatológico no necesariamente tiene que ser el primer día del séptimo mes. Amén. Es importante entender esto porque algunos cristianos y algunos eruditos en la escritura están diciendo para nuestros días que esta fiesta igual se va a cumplir al pie de la letra en cuanto a la cronología, sí en cuanto al evento, pero no en cuanto a la cronología, y ahorita lo vamos a ver. ¿A qué me refiero con cronología? Ellos están diciendo que justo el día el primero de Tishrei o el primero del séptimo mes, ese día es cuando va a suceder el arrebatamiento. Eso es lo que están diciendo. Pero lo que no se han dado cuenta o no han analizado la escritura, que en realidad estas tres últimas fiestas solo son tomadas como figura los eventos. Lo que ahí se realizó sí va a ser de manera secuencial, primero trompetas, después expiación y después tabernáculos, pero en cuanto a la fecha exacta, que va a ser exactamente el primero de Tishrei o el primero del séptimo mes, porque esa fiesta está totalmente ligada a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces por eso es que dice, no, pues es que en esa fecha exacta va a ser el arrebatamiento. Eso significa que en este septiembre, no recuerdo el día, ese día va a ser el arrebatamiento. Si lo tomáramos con esa misma característica que tuvieron las cuatro primeras fiestas, sería así. Sería exactamente que cuando sea el primer día del mes séptimo, entonces se tocaría la trompeta y entonces la iglesia sería arrebatada. Pero la sorpresa es que cuando estudiamos la escritura, nos damos cuenta que Jesucristo solo tomó esa figura de los eventos, pero no las fechas de esos eventos. O sea, lo que quiero decir es que no necesariamente el arrebatamiento será en este septiembre o en el próximo septiembre o cuando Jesucristo o cuando Dios decida que va a ser el arrebatamiento. Y es importante entender esto porque muchos de los que están diciendo que el arrebatamiento puede ser este septiembre, pues están llamando a arrepentimiento. Pero ¿qué va a pasar si septiembre, mes de Tishrei o el mes séptimo primero, no hay arrebatamiento? Entonces otra vez nos volvemos a nuestras malas costumbres y cuando ya se vaya a acercar otra vez el otro septiembre, pues otra vez hacemos teshuvah y empezamos otra vez a compugirnos, a decir por mi culpa y por mi gran culpa, y se pasa ese septiembre y no vino el Señor y otra vez volvemos a nuestras malas costumbres. Pues no, el Señor lo que hizo es tomó la figura de esa fiesta, pero en cuanto al asunto cronológico, en cuanto a la fecha exacta, no necesariamente será en ese mes o en esa fecha exacta. ¿Amén? Entonces quería hacer notar esto para que podamos entender o entrar ya a las fiestas, a las tres fiestas que nos hacen falta. ¿Amén? Y antes de explicar estas fiestas, pues quería entrar o explicarles esto, darles a conocer esto. No, la fiesta de trompetas, que está relacionada totalmente con el arrebatamiento, con aquel sonido, con aquella aclamación, no necesariamente va a ser el día que se celebra la fiesta de trompetas. ¿Amén? Y ahorita que entremos en el tema, pues ya ustedes se van a dar cuenta lo que les estoy diciendo.
ustedes van a entender con mayor claridad que efectivamente no se trata de que en ese día se va a celebrar, sino es solo toma la figura del evento. Así como sucedió o sucedía o lo que se practicaba, así va a suceder ese evento, pero no necesariamente en la fecha exacta. ¿Ven? Muy bien, entonces vamos a ir a Levítico 23 y vamos a leer los dos versículos 23 y 24. Gloria a Dios. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Amén. Entonces, este es el mandamiento para que Israel celebrara. Este es el modelo, el tipo, la figura, la maqueta, para que Israel celebrara esta fiesta. Y se le dice que va a ser en el séptimo mes, en el primer día del séptimo mes. Amén. Pero nosotros, cuando estudiamos la escritura y vamos al hebreo, ese séptimo mes, las palabras usadas son Jodesh Ashvi. Jodesh Ashvi. Amén. Lo que se nos traduce como séptimo mes, las palabras son Jodesh Ashvi. Ashvi viene siendo el séptimo mes, pero Jodesh, el cual se nos traduce como mes, en realidad lo que literalmente dice es luna nueva. Es decir, que el mes de Tishri en realidad se identificaba con el nombre de la séptima luna nueva. Amén. Es decir, que el mes séptimo todo el tiempo tenía que ser identificado cuando la luna, amén, se presenta como la luna nueva creciente. Los que fueron a la escuela entienden esto fácilmente, ¿verdad? Pero los que, si alguno por ahí no fue a la escuela, pues les voy a tratar de explicar de manera rápida, porque mi idea no es explicarle cómo se mueve la luna, pero podemos entender que la luna tiene 4 etapas, amén, en cuestión de darle la vuelta a la Tierra. Perdón, hermanos, que de repente me revuelvo un poquito porque el tiempo me gana y quiero correr para darle a conocer estas cosas, pero de repente tengo que frenarme un poquito para que usted entienda. ¿Ven? Entonces, la luna tiene ese proceso, 4 etapas para darle la vuelta a la Tierra. ¿Ven? Usted sabe que la luna gira alrededor de la Tierra. Y en ese proceso nos muestra, dependiendo del lugar donde estemos, nos va a mostrar 4 caras. Y empezamos por la luna la luna llena, la luna cuarto menguante, ¿amén? Y la luna nueva, nueva otra vez, ¿amén? Es decir, luna llena, cuarto menguante, ¿amén? Hasta llegar al momento que desaparece. No sé si algunos han visto el cielo en las noches, ese proceso. Ya ahorita es bien difícil, ya la mayoría está pegada al teléfono o a la tableta, ¿verdad? Pero si usted es un poco observador, se da cuenta que llega la luna nueva y de ahí va decreciendo. De repente ya ve la mitad de la luna, y eso le conocemos como el cuarto menguante, perdón. Y de repente ya ve la luna menguante, que ya nada más se ve una pequeña uña de luz, una orillita, pero esa es la luna menguante. Pero ya de repente ya hay una noche que no hay luna. Amén. Y de repente ya empieza otra vez y ve otra uña de luz, y esa es la luna nueva creciente. Amén. Y después ya ve a la luna a la mitad otra vez, y ese es el cuarto creciente. Y después ve a la luna ya es completamente llena, y esa es la luna precisamente llena. Amén. Entonces, esta fiesta de las trompetas
se va a establecer precisamente en el mes séptimo, y les decía que a nosotros se nos tradujo como mes, porque tiene esa idea. La idea es de que cuando esa luna nueva, creciente, salga, ahí empieza el mes de Tishri. Amén. Por eso es que se nos tradujo como séptimo mes. Pero literalmente, si nosotros leyéramos en el hebreo, diría el mes de la luna séptima, o de la séptima luna. Amén. Séptima luna diría prácticamente, luna nueva. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el mes de Tishrei siempre empezará con una luna nueva creciente. ¿Amén? Y el problema es que en los tiempos del modelo, de la maqueta, del tipo, pues no existía la tecnología y la ciencia que ahora tenemos. Y ahora nosotros podemos saber con exactitud cuándo es luna nueva. De hecho, hay una variación entre nuestra luna nueva, porque para nosotros la luna nueva es cuando no hay luna. De esas noches que sales y no que está nublado y no se ve la luna, no, que está estrellado pero que no hay luna. Tengo que explicarles esto porque ya la mayoría ya no observan los cielos, pero hay cierto día en el cielo que no hay luna. Y para nosotros, en la cultura occidental, eso es luna nueva. Pero para los judíos, la luna nueva es precisamente cuando va a aparecer aquella pequeña uña de luz. Amén. Eso es lo que es para ellos luna nueva. Entonces, en nuestro día, con el avance científico y tecnológico, nosotros sí podemos saber cuándo va a aparecer esa uña de luz. Pero en el tiempo de la maqueta, del modelo, del tipo, no teníamos esa tecnología. Ahora podemos saber con exactitud el día y la hora de ese evento, pero en ese tiempo no se podía saber la hora o el día y la hora exactamente. ¿Por qué? Porque resulta que ese proceso de estar la luna o la tierra en la oscuridad, que no hay luna o que no se ve la cara de la luna, que está en la oscuridad, ese proceso a que haya la primera uña de luz, el primer haz de luz de la luna, podía tomar entre un día y 2 días, o puede tomar entre un día y 2 días. Así que ellos no podían empezar su mes de Tishrei o su mes séptimo sin antes cerciorarse que la luna nueva estaba presente en el cielo. ¿Y cómo sabían ellos que era luna nueva o que era mes nuevo? Pues lo que hacían es que enviaban a 2 testigos a un cerro, a un monte. Estos 2 testigos los enviaban justo el último día del mes sexto. Lo enviaban a ese monte y ellos esperaban ahí con suerte un día, pero a veces les tocaba esperar hasta 2 días, porque ese es el proceso, el intervalo de tiempo que sucede hasta que la luna, después de que desapareció, que hay una noche oscura, una noche en tinieblas, puede pasar entre un día o 2 días para que entonces aparezca el primer haz de luz en la luna. Así que estos vigilantes estaban ahí cuidando desde el monte, amén. Y si tenían suerte, después de un día, por el atardecer, ya aparecía la luna y aparecía el primer reflejo, aquella pequeña uñita, amén, en la luna. Y ellos sabían que ese era el primer día del mes séptimo de Tishrei. Y entonces daban el aviso y lo que sucedía es que venía un estruendo, un sonar de chofar, un sonar de trompeta. Un sonar de trompeta fuerte. Amén. Entonces, esa era la práctica. Y Jesús, sabiendo que esta fiesta tenía una connotación escatológica, toma esa figura de esa fiesta, y entonces es por eso que Él dice lo siguiente, y Él dice que el día y la hora nadie la conoce. Por cierto, ese proceso del día nuevo de Tishrei, o el día nuevo del mes séptimo, se conocía como Yom HaKesed, Yom HaKesed. Y la palabra Yom es día y HaKesed es un día escondido, un día oculto, un día encubierto. Amén.
Entonces, como era ese día oculto, escondido, descubierto, nadie sabía, podía ser que la luna, el primer haz de la luna apareciera, amén, un día después del último del sexto mes, o podía aparecer a los 2 días del último día del sexto mes. Entonces, por eso se le pone ese Yom HaKesed, ese día escondido, pues esa es la figura del arrebatamiento precisamente. Y conociendo a Jesús, que este es el trasfondo de lo que ha de venir, de la fiesta escatológica de las trompetas, entonces es que Él dice con respecto a su venida, pero el día y la hora nadie la sabe. Es una alusión directa a ese evento, no a la fecha, sino al evento que sucede ahí, que tiene que estar 2 personas observando, vigilando, pendientes hasta que aparezca el primer haz de luz, para que ahora digan, aquí está el día primero del mes séptimo Tishrei. Entonces Jesús, por eso es que da esa expresión, hablando acerca de su venida, hablando acerca del sonar del shofar, y Él dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo. Amén. Porque este es un evento ya escatológico, en el cual ya no solo están envuelto el sacerdocio, sino está envuelto el sacerdocio celestial, desde Dios y los ángeles y Jesucristo, perdón, como sumo sacerdote. Entonces ese día es desconocido, es el famoso Yom HaKesed. Amén. Entonces, sabiendo esto, Jesús nos va a decir esas palabras allá en San Mateo capítulo 24, verso 36. Para el día y la hora nadie lo sabe, el día de su venida. Amén. Venida con aclamación. Ahora, San Pablo también nos habla acerca de esto, allá en los Romanos capítulo 11, verso 25. Y él dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Es decir, que ese momento o esa fiesta de Yom Teruah, y específicamente en el día de Yom HaKesed, primero Jesús hace la alusión a esta fiesta y él dice el día y la hora nadie la sabe, pero San Pablo también hace alusión a esta fiesta y él dice que este asunto no se va a cumplir hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ven? Entonces, ¿quién me puede decir cuándo ya el último de los gentiles se convirtió? Cuando ya el último de los panes con levadura fue mecido como acepto, como sustento en la casa de Dios. No hay manera de saberlo, ¿verdad? Por eso es que San Pablo dice esta expresión, y esta es otra vez una alusión directa a esta fiesta. Amén. Cuando la plenitud de los gentiles, cuando ya el último de los gentiles haya entrado al reino de los cielos. Y hablando del reino de los cielos, no estoy ahorita hablando acerca de la Nueva Jerusalén, sino que el reino de los cielos es usted, soy yo. ¿Ven? ¿Se acuerda cuando Jesucristo dijo, y dirán acerca del reino de los cielos, helo aquí, no vayáis, o helo allá, o está aquí, o está allá el reino de los cielos? Y él le dice, no vayáis, porque el reino de los cielos está entre vosotros. En otras palabras, ustedes son el reino de Dios. Amén. Entonces, Pablo pues hace esta alusión a esa fiesta de Yom HaKesed, o el día desconocido, y él dice hasta que el último de los gentiles, amén, hasta que la plenitud de los gentiles ya haya entrado en el reino de Dios, está tratando de decir San Pablo, entonces será este día. Así que ese día es el Yom HaKesed, el día escondido. Nadie puede saberlo, nadie sabe cuándo ya el último se ha convertido en Señor. Amén. Al igual que la figura era, nadie podía saber cuándo era o cuándo iniciaba el mes séptimo, el mes de Tishri. Amén. Sino que había que observar los tiempos.
había que observar esa salida de la luna nueva. Pues es exactamente esa figura que toma Jesucristo y que toma San Pablo y nos da la idea de que nosotros debemos estar observantes a los acontecimientos, que estemos observantes a las cosas que se están dando. Y hace un momento Sandra decía, no es posible, se están cayendo las casas, está pasando todo este desastre en el mundo, y la iglesia, en vez de correr a buscar al Señor, dormida en sus laureles. Pues eso es una señal directa, amén, de que en cualquier momento la trompeta va a sonar, que el día de Yom HaKesed será desvelado, amén. Pero ese día será desvelado como la figura. La figura dice que se ponían 2 testigos, y ya cuando venía saliendo aquella haz de luz, entonces ellos daban aviso que ya el primer día estaba apareciendo, y se hacía un sonido de trompeta, un escándalo, un sonar fuerte, amén. Que ese sonar fuerte lo que hacía era que la asamblea o el pueblo se reuniera para tener santa convocación, o santa asamblea, o santa reunión, amén. Entonces, ese día de Yom HaKesed, aunque está escondido, será revelado. En el modelo lo hacían 2 testigos en un monte, pero en el plano escatológico, amén, este día será revelado, y este día es cuando el Señor vendrá por su iglesia, amén. Otra vez, no tiene que ser el primero del mes literal, sino que esa es la figura. Para nosotros ese evento se cumple cuando el último de los gentiles se haya convertido al Señor. Por eso es que es el Yom HaKesed, es el día desconocido. ¿Quién puede saber cuándo va a ser el último que se convierta? No hay manera. Pero también ese día es revelado, y había 2 testigos que daban testimonio de que ya se había revelado ese día. Así que también a nosotros se nos será revelado. Y mire, este evento de esta fiesta, la fiesta de las trompetas, amén, o el Yom Teruah, también será revelado a la iglesia del Señor. Pero esta fiesta el Señor Jesucristo la va a presentar desde una parábola. Ustedes saben que la parábola nosotros la definimos como una enseñanza terrenal con un propósito espiritual, amén. Es decir, Jesús formaba sus parábolas desde una enseñanza terrenal para dar a conocer un principio espiritual, amén. Y es exactamente lo que hace Jesús en el capítulo 25 de Mateo, hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Pero esa parábola de las 10 vírgenes dan directo en lo que es esta fiesta del día escondido, o del 7º mes. Ustedes saben que el 7 siempre trata de obra completa, amén. Entonces ahí está esa fiesta del 7º mes, obra completa, haciendo referencia hasta que ya el último se ha convertido, el último de los gentiles, porque estamos viviendo el tiempo de los gentiles, aunque hay judíos que también se convierten, pero la mayoría son los gentiles, amén. Entonces, tiene esa idea Jesús, o tiene esa referencia Jesús, a contar esta parábola haciendo referencia a la fiesta de las trompetas, a la fiesta de Yom Teruah o de Yom HaKesed. Y él va a contar esta parábola, y empieza su parábola diciendo de la siguiente manera. Verso 1 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Amén. Entonces el reino de los cielos está haciendo referencia, acuérdense que está haciendo referencia a la fiesta de las trompetas, al Yom HaKesed. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar o mencionarles algo, porque
Desafortunadamente, igual hay gente diciendo que esto no es aplicable para la iglesia, que esta porción no es aplicable para la iglesia, porque las 10 vírgenes se trataba de 10 doncellas que acompañaban al esposo, a la esposa para recibir al esposo. Esas eran costumbres orientales. Cuando una pareja se iba a casar, el novio se iba a la casa de su padre, la novia a la casa de su padre, la novia se preparaba, el novio se preparaba, y había un momento que se le anunciaba a la novia que el novio iba a llegar en cualquier momento a recibirla. Podía llegar en la mañana, podía llegar en la tarde, podía llegar a mediodía, podía llegar en la noche, podía llegar en lo profundo de la noche. Y en ese tiempo, en ese periodo de tiempo que se le avisaba a la novia tenía la responsabilidad con sus 10 vírgenes. Ahorita, aquí en la parábola Jesús va directo a las acompañantes. Ellas tenían que estar esperando, vigilando, para avisarle a la novia que el esposo venía. Pero ellas tenían que tener sus lámparas encendidas, para que cuando el esposo venía en camino, ellas notaban que venía, anunciaban a la novia y salían a recibir al esposo. Entonces, algunos eruditos, no muchos, pero sí algunos, y unos muy de renombre, están diciendo que esto no tiene nada que ver con la iglesia, porque estas 10 vírgenes eran las que acompañaban a la novia, y la iglesia no es acompañante de la novia, la iglesia es la novia. Entonces sí suena coherente, ¿verdad? Aquí está hablando de 10 vírgenes, que ellas no son la novia, sino que ellas son acompañantes de la novia. Así que la iglesia es la novia de Jesucristo. Así que ellos dicen, esta parábola no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel, que Israel es la que acompaña a la iglesia, porque la iglesia es la novia e Israel es la acompañante. Tiene sentido de lógica, pero no es lo que la escritura dice, o la parábola que Jesús está formando, porque la parábola está diciendo bien claro que Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. No está diciendo que, acuérdense que el reino de los cielos, ¿quién es? La iglesia. Entonces no está diciendo que la iglesia son 10 vírgenes, está diciendo que la iglesia es semejante a esas 10 vírgenes. Está haciendo una comparación, y de hecho está haciendo una comparación para velar. La idea de esta parábola es que uno esté velando. ¿Por qué? Porque hay un día escondido. John Hackesey, hay un día escondido, hay que estar velando. Amén. Entonces esas personas tienen que estudiar con calma, con detención, y entender. Aquí es un lenguaje figurado, pero no es una metáfora, es un símil, es algo parecido. Es decir, las 10 vírgenes, si fuera metáfora, las 10 vírgenes serían la iglesia, pero no son la iglesia. Ahí está haciendo un símil, un parecido. Dice que el reino de los cielos será semejante a esas vírgenes. ¿Qué hacían esas vírgenes? Vigilaban. Pues el reino de los cielos, usted, la iglesia, tiene que estar vigilante. ¿Por qué? Porque hay un día, John Hackesey, un día escondido, que nadie sabe. Y hay que estar esperando, vigilando. En un buen Spanglish, ¿cómo se diría? Guachando, ¿verdad? Hay que estar guachando, hay que estar vigilantes. Amén. Entonces, eso es lo que está presentando el Señor Jesucristo en esta parábola, precisamente la fiesta de las trompetas. Y forma su parábola y dice que el reino de los cielos va a ser así, como esas 10 vírgenes que están vigilando. Pero luego Jesucristo dice que son 10 vírgenes, toma la figura de esas 10 vírgenes, pero Jesús hace una distinción y dice que 5 son prudentes y 5 son insensatas. Pero ¿desde dónde Jesús presenta a prudentes e insensatas? Sencillo, y él dice que prudentes son aquellas que tienen aceite en sus lámparas. Usted sabe que una lámpara, regresando en el tiempo antiguo, se encendía precisamente con aceite de oliva. Pero una lámpara no puede dar luz si no tiene
aceite. Bueno, en la forma literal se está refiriendo no a la palabra de Dios. Muchos dicen, no, es que no tenía palabra, no tenía conocimiento de palabra. No, ¿por qué se refiere a la palabra? Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero no, aquí esta parábola no se refiere a la palabra de Dios, se refiere a su vida, a mi vida, a mi persona, a su persona. Usted es la lámpara. Y si usted como persona o como lámpara no tiene el aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, usted no puede reflejar el fruto del Espíritu. Amén. Entonces ese es el problema que Jesús está presentando. Hay que estar vigilante porque hay un día desconocido en el cual sonará la trompeta. Amén. Pero dentro del pueblo de Dios, a manera general, Dios lo divide a la mitad. Espero que aquí no sea la mitad, ¿verdad? De repente alguien se descuida. Ay, Dios mío, ni sabe lo que le espera. Pero bueno, pero Jesús dice que hay prudentes e insensatas. ¿Y desde dónde las mide? La prudente tiene aceite. La prudente tiene al Espíritu de Dios en su vida. No, hermanos, no estoy hablando de milagros, de lenguas, de saltos, y todo eso es maravilloso, o fue maravilloso, me atrevo a decir ya. Desafortunadamente perdimos todo eso. Razón tenía el Señor cuando dijo, las 10 cabecearon y durmieron. Pero no me refiero a esos movimientos espirituales, a esos dones espirituales, sino me refiero a que tiene una vida que concuerda con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Si usted no tiene una vida que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en su vida no hay aceite, no está el Espíritu de Dios. Pero déjeme, le doy la buena noticia, todavía venden ese aceite. Todavía usted puede adquirir ese aceite. Amén. Todavía el último de los panes con levadura no ha sido alcanzado según, amén, mi entendimiento de la Escritura. Pero hay un día escondido y hay que estar vigilante. Y Jesús va a llamar insensatas a aquellas 5 vírgenes que no tienen aceite, que no tienen al Espíritu de Dios. Y 5 prudentes que aunque se quedaron dormidas, aunque no hay grandes labores, aunque no hay grandes milagros, aunque no hay grandes dones de lenguas y todas estas cosas, el Espíritu de Dios todavía está morando en el corazón. Amén. Entonces Jesús está diciendo, hace la distinción, y luego que hace la distinción va a decir en el versículo 6 lo siguiente. Aquí viene la revelación de ese día escondido de John Hagese. Y Jesús dice, y a la medianoche se oyó el clamor. Amén. Aquí viene el esposo, salir a recibirle, aleluya. Es decir, que ese John Hagese, ese día escondido, ese día que el último de los panes con levadura entre en el reino de los cielos, amén, se va a conocer porque va a ser anunciado, amén. Se escuchará aquel gran clamor, dice a medianoche, haciendo precisamente alusión a ese momento que el cielo está totalmente oscuro y de repente se va a iluminar con aquel pequeño haz de luz. Amén, está tomando esa figura de esa fiesta. Así que igual como los testigos daban testimonio, de repente se escuchará una voz de clamor fuerte, una voz de shofar, una voz tronante, aleluya, que dirá, aquí viene el esposo, salir a recibirle, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que ese es el evento que estamos esperando. Hay más cosas que decir sobre este evento, quizás el próximo sermón se los diga, pero quería dejar bien claro en esto. No se deje engañar por aquellos que dicen que exactamente este septiembre Jesucristo viene. Jesucristo puede venir antes,
o Jesucristo puede venir después, en cualquier momento. Ese día nadie lo conoce, es un Yom HaGesé, es un día desconocido, pero sí se escuchará la voz. Unos dicen que será sonido de shofar, un sonido largo de shofar llamando a la asamblea. Amén. Otros dicen que será un sonido muy fuerte en los cielos. No le puedo, de todo eso está respaldado por la escritura, sí, pero no le puedo decir con exactitud. Yo creo que se escuchará la voz de Jesucristo diciendo: sube acá, aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Porque usted que es gentil y yo que soy gentil, ¿qué conocemos de los sonidos de shofar, verdad? Si usted le pregunta al judío y hace un sonido y dice: oh, ese está hablando de que el rey viene. Oh, ese está hablando de que el príncipe va a entrar a la ciudad. Oh, ese está hablando de que se les entregó la Torah en el monte. Porque le conoce los sonidos. Pero usted y yo, ¿qué sabemos de sonido, verdad? ¿Qué sabemos lo que significa el sonido de shofar? Así que shofar, ese teruba, ese sonido grande, esa aclamación, no necesariamente será el sonido de shofar. Puede ser el sonido de shofar para aquellos que entienden el sonido de shofar, pero sí será una voz tronante, potente, aleluya, que va a llamar a la iglesia para una santa convocación. Y esa santa convocación no será aquí, sino será allá en el tercer cielo. Ese día es el que estamos esperando, amados hermanos, y está casi por sonar. Si los días no le dicen nada, si los eventos no le dicen nada, pues como dijo, no sé quién dijo, se me hace que está durmiendo completamente. Amén. Uno de los eventos que nos acercan a ese día, Yom HaGesé, el día escondido, es precisamente que habrá un pacto de paz que favorezca a Israel. Y en cualquier momento se escuchará un pacto de paz para favorecer a Israel. Amén. Y usted entenderá que ese sonido de trompeta o ese clamor fuerte estará a punto de suceder. Amén. Lo vamos a dejar ahí por causa del tiempo, pero ya el próximo sermón le vamos a explicar un poquito. Gloria a Dios. Así que póngase de pie, vamos a recibir a nuestra pastora, vamos a tener la ceremonia de la Santa Cena. Dos fiestas sagradas o dos sacramentos se le dejó a la iglesia. Israel tenía varios y apuntaban a Jesucristo y a la iglesia, pero a la iglesia se le dejan dos. Y uno es el bautismo en agua para pertenecer al reino de Dios, y el otro es la Santa Cena, donde recibimos, amén, el sacrificio de Cristo como nuestro Salvador. Dios les bendiga.